El Boeing 747, el primer avión a reacción de fuselaje ancho del mundo. Tan ancho que el histórico vuelo de los hermanos Wright fue más corto que su envergadura. El salto tecnológico que representó ese avión fue extraordinario. Y fue mucho más que un avión grande. El 747 permitió que todas las personas de la Tierra tuvieran la oportunidad de tomar un avión y volar a su destino. Pero el Jumbo tiene una historia oculta. Fue una lucha constante. Una apuesta de $1.000 millones que llevó a la tecnología a sus límites. El motor se movía y la estructura temblaba, y se oyó muy alto un bang, que situó a la compañía Boeing al borde de la quiebra. Boeing se apostó la compañía e invirtió $millones en este proyecto. Pero cuando por fin despegó, entró directamente en los libros de historia. La visión de aquel avión, tan grande como era, despegando por primera vez, fue algo mágico. Se convirtió en un icono, en el avión más reconocible del mundo. Cuando un 747 sale del hangar, la gente le saca fotos, los niños lo señalan. El Jumbo ha transportado el equivalente del 80% de la raza humana. En una escala del 1 al 10, la puntuación del 747 tiene que ser 10. Es un avión sólido, es majestuoso. El avión que creó una revolución y cambió el mundo. Jumbo 747, la revolución. Este es el Jumbo de última generación, el 747-8. Uno de los aviones de pasajeros más grande y avanzado del mundo. Sus enormes motores rozan la velocidad del sonido. El 747 acelera rápidamente hasta alcanzar la velocidad de un Fórmula 1. Eleva sin dificultad sus más de 400 toneladas y se adentra en el cielo nocturno. Pero la historia de cómo este emblemático avión se convirtió en una historia de éxito no estuvo exenta de problemas. La historia del 747 empezó en una tranquila excursión de pesca en Alaska, con dos gigantes de la industria aeronáutica. Juan Tripp, el poderoso y afable propietario de Pan Am, le explicó a Bill Allen, el pragmático jefe de Boeing, su visión de un superavión. Tripp quería un avión 2,5 veces más grande que cualquiera que hubiera volado hasta entonces. Eran los albores de los viajes comerciales a reacción. Juan Tripp, de Pan American Airways, vio la oportunidad de construir un avión más grande para aprovecharse del crecimiento de los vuelos comerciales. Un avión con más de 400 plazas capaz de transportar más pasajeros y generar más ingresos. Los dos hombres estaban próximos a la jubilación y querían irse dando la campanada. Caballeros. Tripp firmó la compra de 25 de aquellos superaviones, los futuros 747, el mayor pedido de aviones comerciales de la historia. Un acuerdo que ascendía a la astronómica cantidad de $3.700 millones de hoy. Y Bill Allen accedió a entregárselos en solo 28 meses, lo cual suponía un reto casi imposible para los ingenieros de Boeing. Todo era tecnología nueva. Hay que recordar que este avión iba a ser el doble de grande que cualquier avión comercial existente. Así que las limitaciones de tiempo que se impusieron a sí mismos fueron increíblemente ajustadas. Nadie sabía el aspecto que debía tener el nuevo avión, por lo que la primera fase consistió en la elaboración de los diseños preliminares. El director de la nueva división 747 era un joven ingeniero, Joe Sutter. Era su primer gran proyecto.
Me asignaron 20 personas para realizar los estudios preliminares y nos dejaron solos. Solo sabíamos que tenía que ser grande. Querían que el avión tuviera mucha autonomía de vuelo y que alcanzara la mayor velocidad posible. Joe Sutter, que ahora es un imaginario, ha vuelto al prototipo original del 747. En aquel tiempo era un ingeniero con poca experiencia y a veces sintió la recepción hostil de otros ingenieros más veteranos. Tuve que dejar claro que yo era el jefe y les dije muy educadamente que si no querían obedecer mis órdenes había unas vacantes muy apetecibles en Bangladesh y que yo me encargaría de mandarles allí. Desde un principio el equipo de Sutter trabajó a contrarreloj, pero a pesar de la magnitud del reto, ellos no eran la prioridad de Boeing. La mayor parte de los recursos de la compañía y sus mejores talentos estaban volcados en otro avión. Ciertamente el programa 747 no era el único en el que estaba trabajando Boeing. La prioridad en Seattle en aquellos momentos era el avión de transporte supersónico. Ahí era donde creía Boeing que estaba el futuro. Un avión supersónico capaz de volar a 3 veces la velocidad del sonido. Estaba diseñado para superar a su rival supersónico europeo, el Concorde, también en fase de diseño. Y cuando el Boeing 2707 entrara en servicio, el 747 sería relegado a cumplir funciones de avión de carga. El 2707 era el futuro de la aviación. Nadie iba a querer viajar en un avión subsónico cuando podía hacerlo en uno supersónico. Volar a 2 veces y media la velocidad del sonido y llegar a su destino en mucho menos tiempo. El 747 fue una especie de ocurrencia. No esperaban fabricar más de 50 y pensaban que la mayoría serían de carga. Iba a ser una suerte de solución temporal hasta que empezara a volar el nuevo avión. Obviamente el 747 nunca fue una prioridad para ellos. El equipo de Sutter quedó relegado en un antiguo edificio y recortaron su presupuesto. Creo que los ingenieros que estaban trabajando en el avión supersónico se sentían un poco superiores al resto de los ingenieros de la empresa. Ahora todo el mundo piensa que el 747 fue la reina de los cielos y que todo fue fantástico, pero la realidad fue muy distinta. Fue una lucha constante. El 747 es el avión de pasajeros más reconocible del mundo. Cuando volamos, la mayoría de nosotros no sabemos en qué avión estamos. Mucha gente ignora en qué tipo de avión ha subido. Pero cuando vuelas en un 747, sabes que estás volando en un 747 debido a su famosa joroba. Aunque su forma pudo haber sido muy distinta a la que conocemos hoy. El jefe de Pan Am, Juan Tripp, ordenó diseñar un avión con 2 cubiertas estrechas, una encima de la otra. Su primera idea fue basarse en un avión 707 convencional, tomar 2 de aquellos fuselajes de un solo pasillo y unirlos. Ese es el avión que tenemos aquí. Y por lo que me ha contado Joe, parece que esa idea no les gustó mucho. Juan Tripp era un hombre de la marina. Quería un avión con ventanillas redondas, como ojos de buey. A Sutter, aquel diseño le recordaba a un pavo. Nos sentamos y examinamos los requisitos de un avión así y decidimos que aquella doble cubierta presentaba tantos problemas que tenía que haber otra solución. A Sutter le preocupaba que en una emergencia los pasajeros no pudieran saltar desde una cubierta superior situada a 8 metros del suelo. Entonces su equipo tuvo un momento eureka. A mi equipo se le ocurrió una idea. ¿Por qué no diseñar un avión de una sola cubierta ancha? En vez de poner 2 cubiertas, una encima de otra, el equipo de Sutter puso una cubierta junto a la otra. Así fue como se creó el primer avión de fuselaje ancho de la historia. Pero había un problema en la versión de carga. Abrir el morro no era la mejor solución para cargar el avión. ¿Dónde iría la cabina del piloto? Entonces, en un golpe de genio, Sutter decidió que la cabina iría encima. Ese fue el nacimiento de la famosa joroba.
Tomar una decisión que se sale de lo habitual exige mucha fe en tu capacidad. Hoy nos parece normal, pero hace 40 años no lo era. Nos costó mucho convencer a nuestros propios directivos de que era la solución adecuada. Los directivos de Boeing temían que Tripp, que era quien ponía el dinero, se enfadara si no le daban su avión de los 2 pisos. Decidieron comunicarle la mala noticia, pero impidieron que Sutter asistiera a la reunión. Tuvimos una presentación en Nueva York, pero yo no fui porque los directivos de Boeing pensaron que yo me mostraría demasiado insistente y que quizá podría irritar a Juan Tripp. Así que envié a un colega llamado Mill Heinemann, que había diseñado el interior y que tenía mucha más mano izquierda que yo. Heinemann se presentó en las oficinas de Pan Am con un arma secreta en su maletín. Tenía que convencer a Tripp de que sus pasajeros no irían demasiado apretados en una sola cubierta. Solo tenía una oportunidad, y era el momento de mostrar su arma secreta. ¿Puede ayudarme, por favor? Heinemann usó una cuerda de tender la ropa de 6 metros para mostrarles lo ancho que iba a ser el 747. Fue una actuación memorable. Nadie había imaginado una catedral semejante en el aire. Era casi el doble de ancho que cualquier avión de pasajeros construido hasta entonces. Juan Tripp no quedó convencido al instante, pero su gente quedó impresionada. De pronto, aquello había abierto todo tipo de posibilidades. Fue un momento de descubrimiento. Finalmente, Tripp aprobó la idea cuando vio una maqueta del aspecto que tendría su avión. Sutter recibió el visto bueno para construir el primer avión de fuselaje ancho de la historia. Pero ahora tenían que convertir una maqueta de madera en una máquina voladora de verdad. La carrera había empezado. Evaluaron el avión en túneles de viento. Solo el primer vuelo podría decirles si estaría en condiciones de volar de verdad. Pero estas pruebas eran cruciales. Las consecuencias de un error de diseño podrían ser desastrosas. El negocio de la aeronáutica es completamente distinto de cualquier otro. Estás comprometiendo $10.000 millones, por decir una cantidad. Vas a invertir mucho dinero, así que más te vale hacerlo bien. 75.000 dibujos detallaban cómo encajaba hasta la última pieza del prototipo. Creo que la primera vez que fuimos conscientes del tamaño del avión fue cuando pusimos un dibujo, un corte transversal del motor en la pared de la oficina. Y vimos que la pared no era lo bastante grande. Sutter y su equipo no tardaron en quedarse sin espacio. Así que Boeing tuvo que tomar una medida drástica. Hoy en día, en la gigantesca planta Boeing de Everett, en el estado de Washington, siguen saliendo aviones 747 de la línea de producción. Este es el edificio más grande de la Tierra, con una superficie equivalente a 50 campos de fútbol. Es tan alto que podrían formarse nubes en el techo. Fue construido especialmente para el 747. Boeing invirtió mucho dinero en allanar el abrupto terreno del norte de Seattle. Incluso construyeron un ferrocarril para transportar los materiales. Esta fue una de las obras más grandes del mundo. En apenas 6 meses, Sutter pudo empezar la mudanza. Pronto no fue solo la planta de Everett la que iba a figurar en los libros de récords. El prototipo consistía en 4,5 millones de piezas, 160 kilómetros y casi 75 toneladas de aluminio. Pero no eran las piezas lo único que empezaba a acumularse. La cantidad de dinero que se estaba gastando en todos los aspectos de este programa era astronómica. Boeing tuvo que hacer frente a más gastos cuando 25 aerolíneas encargaron el nuevo avión, lo que significaba que había que empezar con la producción de los modelos. El 747 ya estaba costando más de 20 millones de libras al día, pero Boeing seguía sin tener ingresos. Las aerolíneas solo pagan cuando reciben el avión. Boeing sufrió una crisis de liquidez. Los bancos amenazaron con cortar la financiación. Boeing se apostó la compañía, invirtió $millones en este proyecto. Corrieron un gran riesgo.
Para ayudar a superar la crisis, Sutter fue convocado a una reunión de alto nivel. Mi jefe, que era una de esas personas que deciden que puedes hacer cualquier cosa con solo decir que vas a hacerla, le dijo a Bill Allen que yo podía prescindir de un montón de ingenieros. Su empleo estaba en peligro a menos que prescindiera de 1000 técnicos, casi la cuarta parte de su plantilla. Allí estaba yo, delante de Bill Allen y de todos los directivos, diciéndoles, un momento, esto es la vida real, no podemos prescindir de ningún ingeniero. Sutter se negó a reconsiderar su postura. Pensé que aquel era mi último día en Boeing. Pero ganó el duelo. Boeing no tenía otra opción que continuar con el proyecto. Si hubiéramos despedido a 1000 técnicos, el programa se habría colapsado. ¿Y entonces qué haces? ¿Bajar la persiana y declararte en quiebra? Boeing no podía abandonar el proyecto antes de que el 747 estuviera listo. Y la fecha de la presentación del avión estaba cada vez más cerca. En la actualidad, el primer prototipo del 747 se exhibe en el Museo de la Aviación de Seattle. Con la pintura descascarillada, el RA001 es una sombra de lo que fue, mientras el museo se esfuerza en recaudar fondos para su restauración. Es el primer avión diseñado para no entrar nunca en servicio en una aerolínea. Fue diseñado como una especie de avión en desarrollo. Hicimos un trabajo de ingeniería muy interesante para conseguir el avión que queríamos. El prototipo aún tiene algunos de los barriles de agua usados para simular la carga durante las pruebas. Y conserva el equipamiento que podía medir la respuesta del armazón y los motores bajo el estrés del vuelo. Pero hace 45 años, esta pieza de museo era un hervidero de actividad. Sutter y su equipo se apresuraban en tener listo el prototipo para exponerlo ante la prensa mundial. La prensa estaba desconcertada. Por una parte se iba a presentar un nuevo avión, algo que no ocurría desde hacía tiempo, pero había más piezas en el suelo que en el propio avión. Estábamos diseñando y probando el avión y no acabamos de montarlo hasta 2 días antes de presentarlo. Con la pintura aún fresca y a falta de algunas piezas, se presentó el prototipo ante una prensa y un público expectantes. Para Bill Allen fue un alivio tener algo que enseñar a la Pan Am y a los nerviosos banqueros. El mismo alivio que sintieron las otras 25 aerolíneas que habían encargado un avión destinado a ser la sensación aérea de la década. El día de la presentación fue muy excitante. En lo que a mí respecta fue pura adrenalina. Había cámaras de televisión y todos estábamos invitados a quedarnos allí a contemplar cómo aquella cosa magnífica salía del hangar. Creo que todos estábamos emocionados. No creo que hubiera alguien que no lo estuviera, que no se sintiera orgulloso de aquel día. Había 26 azafatas preparadas para la inauguración, que no salió según lo previsto. Don't break it yet. The cadence is going to be 1, 2, 3. Got it? Okay, wait. All right, we do it again. 1, 2, 3. Pero había algo que Boeing no parecía dispuesto a revelar. El avión no podía volar. Los motores eran puramente decorativos. La presentación fue impactante. Era un avión gargantúa que prometía ser capaz de llevar muy lejos a mucha gente. Un avión que prometía cambiar el futuro de la aviación. Y la pregunta era, ¿iba a hacerse realidad esa promesa, sí o no? Aunque disfrutamos de aquel día, creo que nos dimos cuenta de que había que ponerse a trabajar en cuanto se tranquilizara todo el revuelo que se había montado.
Sutter y su equipo disponían de solo 54 días antes del primer vuelo programado para el prototipo. Pero los motores les estaban ocasionando muchos problemas. Ningún motor comercial de los conocidos hasta entonces tenía la potencia suficiente como para levantar ni siquiera la mitad del peso de un 747. Pero la casa Pratt & Whitney había desarrollado un nuevo motor, aún sin probar que sí podía. El JT9D era un motor turbofán de alto índice de derivación, un concepto totalmente nuevo. Prometía un control eficiente del combustible, era poco ruidoso y tenía una propulsión fenomenal. Es en esencia un motor a reacción que lleva un gran ventilador en la parte delantera. El secreto de su diseño era un gigantesco ventilador de 2,5 metros en la parte delantera. El ventilador no solo impulsaba el aire a la turbina central, sino que también desviaba 5 veces más aire por el exterior del motor. El aire desviado aumentaba el empuje del motor en un increíble 70%. Y había otra ventaja añadida. En la parte trasera, el aire desviado envolvía y amortiguaba el estruendo generado por el escape de la turbina interna. Pratt & Whitney prometió que el 747 sería más silencioso que los aviones a reacción que tenían la mitad de su tamaño, siendo al mismo tiempo 2,5 veces más potente. Todo dependía del éxito del motor, pero por cómo estaban yendo las pruebas, parecía que habían prometido demasiado. Para empezar, ves que todo el avión se pone a temblar. Al mismo tiempo se oye muy alto un bang. A veces las llamas son más largas que el avión y naturalmente cuando eso ocurre se queman cosas como las paletas de las turbinas. Nadie sabía dónde estaba el error. Durante el desarrollo del 747 se desecharon un total de 60 motores carísimos. Pero Boeing no podía esperar más. Tenían que demostrar al mundo que el 747 podía volar. Con 2 meses de retraso, el piloto de pruebas Jack Waddell y su tripulación subieron al prototipo. Aquel iba a ser el primer vuelo del 747. El copiloto de Waddell era Brian Weigel. Fue un día increíble. Hay que recordar que estábamos sometidos a una enorme presión por parte de todo el mundo. Aquel avión había llamado la atención de la industria aeronáutica de todo el planeta y había muchísima gente observándonos. A Bill Allen le gustaba asumir riesgos. La supervivencia de Boeing dependía de aquel avión. Había un enorme nerviosismo, había mucha gente que decía que no iba a volar, así que había mucha presión para que aquello saliera bien. Deliberadamente, Jack Waddell y su tripulación iban vestidos con ropa de civil cuando entraron en la cabina de vuelo. Había un enorme escepticismo respecto al 747. ¿De verdad va a funcionar? ¿No es demasiado grande? ¿Será capaz de volar? Y esas cosas. Por eso, creo que Jack quiso darle un aire informal a todo aquello. Este avión es seguro. Miradnos. Vamos vestidos de civil, con traje y corbata. Pero a pesar de la apariencia exterior, Jack Waddell estaba preocupado por los motores. En el primer vuelo, Jack Waddell estaba preocupado. Habíamos instalado unas 40 baterías de automóvil y las habíamos conectado a las bombas hidráulicas para que, en caso de que fallaran los 4 motores, yo pudiera seguir controlando el avión. A las 11:20 de la mañana, el RA-001 se dirigió a la pista de despegue. Era la hora. Las luces se pusieron verdes, así que nos dirigimos hacia la pista y naturalmente comprobamos todos los motores. El avión iba vacío, a excepción de los 2 pilotos y el ingeniero de vuelo. Era demasiado peligroso arriesgar más vidas. En aquel periodo de la historia, no existían simuladores que te preparasen para el vuelo del avión.
Nadie sabía a ciencia cierta cómo se iba a comportar el 747. Era el momento de la verdad. Jack accionó el acelerador. El morro se levantó. Las ruedas se despegaron del suelo. Los motores estaban funcionando. En aquel momento sentimos una gran sensación de alivio. Ahora ya podemos hacer nuestro trabajo, pensamos. Fue una sensación maravillosa. Yo solo lo puedo comparar con el nacimiento de tu primer hijo. Es genial, es algo fantástico. La visión de aquel avión tan grande, despegando por primera vez, fue mágica. El 747 sobrevoló el aeródromo y creo que en aquel momento se nos erizó el vello de la nuca a todos los presentes, por lo menos a mí. Sabíamos que la prensa estaba escuchando todo lo que decíamos, así que en ningún caso íbamos a decir nada negativo. Pero fue una sensación fantástica. Todo iba bien hasta que Waddell intentó probar los flaps de las alas. Estábamos intentando abrir los flaps cuando oímos un fuerte ruido. ¿Qué había pasado? Uno de los flaps que ralentiza el avión antes de aterrizar se había aflojado. Existía el riesgo de que acabara soltándose. Jack decidió que no debíamos insistir más. No queríamos que ocurriera algo más grave. Ahora, y a mayor velocidad de lo previsto, llegaba la parte peligrosa: aterrizar un avión de 300 toneladas. Mucha gente decía, bien, el avión despegará y volará, pero ¿cómo conseguirá aterrizar un avión tan grande con el piloto sentado a 10 metros de altura en el momento del aterrizaje? Yo estaba esperando el aterrizaje para sacudirme aquella última preocupación. Cuando se disponía a aterrizar, si veías el avión desde la pista de aterrizaje, parecía que venía muy despacio. Yo pensaba, demasiado lento, demasiado lento. Jack realizó una aproximación muy buena y parecía bastante confiado. Naturalmente, yo estaba allí sentado tranquilo, mientras Jack realizaba un buen aterrizaje delante de toda aquella gente. Cuando Waddell aterrizó por primera vez no tuvo ningún problema, y el avión demostró en aquel vuelo inaugural que era una buena máquina voladora. Cuando el avión detuvo su marcha sobre la pista, sentimos la satisfacción del deber cumplido. Ver allí a toda aquella gente que estaba esperando, y el hecho de que todo hubiera salido bien hizo que me sintiera embargado por una sensación de satisfacción enorme. El equipo de Boeing había hecho milagros al convertir unos bocetos sobre papel en el avión comercial más grande jamás construido, y en tiempo récord. I guess this sounds complacent. I think that thing is just ridiculously easy to fly. It's just a pilot's dream. El 747 podía volar, y los motores no habían explotado, al menos esta vez. Pero ahora tenían que demostrar a las autoridades que el avión era lo suficientemente seguro para sus pasajeros. A pesar del mal tiempo, las pruebas empezaron.
solo tenían 11 meses por delante. Pusieron el avión a la máxima velocidad antes del despegue y accionaron los frenos. Las ruedas prendieron fuego, pero la tripulación tuvo que esperar 5 minutos antes de que las llamas fueran sofocadas. De forma deliberada, Waddell hizo que el 747 entrara en pérdida. Y arrastró la cola del avión por la pista para simular un despegue demasiado inclinado. Por encima de todo, las autoridades querían saber si el avión podía evacuarse en 90 segundos. El 747 iba a transportar más pasajeros que ningún otro avión. En un solo accidente podían morir más de 400 personas. Pero el 747 superó con éxito todas las pruebas, sobre todo porque Sutter había instalado unos sistemas de seguridad sin precedentes. 3 sistemas de emergencia que mantendrían volando el avión, aunque solo funcionara uno. Fue lo que más le preocupó durante el diseño del 747, lo que le hacía perder el sueño por las noches. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese estrellado en su primer vuelo? Habría sido el fin de la compañía Boeing. Creo que establecimos un nuevo estándar en el diseño de aviones y con el tiempo la mayoría de los fabricantes ha seguido esa tendencia. Puede que no tan bien como el 747, pero está claro que los aviones conceden cada vez más importancia a la seguridad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las pruebas chocaran con lo que todos los diseñadores de aviones consideran su peor pesadilla: el flameo. A determinadas velocidades, como lo demuestran las pruebas en los túneles de viento, el flameo causa vibraciones violentas que pueden llegar a destruir un avión. Panam y otros querían diseñar un avión que pudiera volar lo más rápido posible, así que tuvimos que hacer más finas las alas e inclinarlas, y eso puede causar una inestabilidad llamada flameo. Si controlas el flameo no hay problema, pero si no lo controlas puedes perder un ala. Las alas del 747 fueron un milagro de la ingeniería, basado en los diseños de alas en flecha de los aviones nazis de la Segunda Guerra Mundial. Podían cambiar su configuración para adaptarse a todo tipo de condiciones de vuelo. Unas gigantescas alas con 3 flaps ranurados que aumentan la sustentación en un 90% a baja velocidad. El ala podía hacer todo esto y además doblarse 6 metros en la punta antes de romperse. Pero el peligroso flameo amenazaba todo el proyecto. Jack Waddell llevó deliberadamente el avión hasta la zona de peligro. Para explorar la zona de flameo, que normalmente llega con una determinada velocidad en aire y altitud, tienes que aproximarte a ella con mucho cuidado, acelerando muy poco a poco. El flameo empezó. Sabíamos que estábamos en territorio peligroso. Es un fenómeno muy peligroso que debe ser cuidadosamente controlado. Normalmente eso significaba que al llegar a la zona de peligro, desacelerabas inmediatamente, y a medida que desacelerabas, abandonabas la zona de peligro con algo más de información. Tras un mes de vuelos de prueba, encontraron la solución. Unos pequeños pesos en la punta de las alas amortiguaban las vibraciones. Lo controlamos, encontramos las respuestas, pero nos llevó mucho tiempo. Un tiempo del que Boeing no disponía. Mientras continuaban con las pruebas, iba creciendo el interés por el nuevo Jumbo a este lado del Atlántico. They said the Jumbo couldn't be built. No factory could hold it. But Boeing leveled a mountain and built the biggest factory in the world. And the revolution in our travel habits begins in only 4 months. The catering vehicle at door 1 starboard is elevated. Las aerolíneas invirtieron millones en nuevas instalaciones
motores y se prepararon para la llegada del nuevo gigante. The starboard air conditioning vehicle is positioned and started. The cleaning vehicle at door 5 starboard is elevated and cleaning of the rear toilet starts. Los aeropuertos internacionales se ampliaron para crear centros de conexión gigantescos listos para la explosión de pasajeros que se avecinaba. Pero todos los preparativos iban a ser inútiles si no se solucionaban los problemas con los motores. A solo unos meses de que entraran en servicio los primeros 747, los modelos en producción empezaron a amontonarse fuera de la planta de Everett. Muy pocos de esos aviones tenían montados los motores. Por lo general llevaban un bloque de hormigón colgado del lugar donde se suponía que iba a ir el motor. El bloque de hormigón impedía que el avión se inclinara por la cola. Con todos aquellos aviones en tierra, la compañía estaba más cerca que nunca de la quiebra. Creo que todo el mundo en Boeing sentíamos que teníamos un problema muy grave con el motor, porque Pratt & Whitney no se lo estaba tomando en serio. Puede que estuvieran trabajando en él, pero nos parecía que no se esforzaban lo suficiente. El piloto de pruebas Jack Waddell decidió que era hora de darle un toque de atención al fabricante de motores. Invitó al presidente de Pratt & Whitney a volar en el 747 y le demostró cuál era el problema. Fue una demostración dramática porque aquellos picos de tensión siempre creaban un ruido muy fuerte. Para demostrar que no era cosa de un motor aislado, Waddell aceleró el motor número 2. Iba a volver a hacerlo cuando el presidente de Pratt dijo: lo pillo, lo he entendido, está bien. Y así terminó la prueba. Jack fue implacable, no tuvo ninguna consideración con él. El cara a cara dio sus frutos. Encontraron la causa de las llamaradas. En determinadas condiciones, el gran ventilador delantero distorsionaba la cubierta interior del motor, lo que significaba que ya no encajaba a la perfección alrededor de las paletas de las turbinas. Eso provocaba que la mezcla de aire y combustible se disolviera y explotara. Creyeron que bastaría con reforzar la cubierta del motor para resolver el problema. Y los ingenieros se dispusieron a arreglar los motores. El Jumbo podía por fin entrar en servicio. Había sido una larga batalla para Joe Sutter. El hecho de que termináramos el avión a tiempo y que fuera un avión tan bueno demuestra lo bien que hizo su trabajo la gente que trabajó conmigo. Pero fue una lucha constante. A las 7 de la tarde, los primeros pasajeros de pago ocuparon sus asientos para el vuelo inaugural entre el aeropuerto JFK de Nueva York y el aeropuerto londinense de Heathrow. Fue todo un acontecimiento, como se puede imaginar, al que asistieron muchos famosos. El avión rodó por la pista y de pronto vimos una luz giratoria de advertencia dirigiéndose hacia la terminal. Se anunció que había problemas con un motor. Los pasajeros volvieron a ser conducidos a la terminal. Prefiero estar aquí que en el avión. ¿Han sentido miedo? No, nos han dicho que algo se estaba quemando y nos hemos bajado. Algo se estaba quemando. Era un motor. Vimos metal fundido en el tubo de escape del motor, lo que significaba que había que sustituirlo. No había tiempo. Pan Am cambió el avión, esperando que nadie se diera cuenta. Recuerdo que reescribimos el nombre del segundo avión y le pusimos el nombre del primero. El 747 despegó finalmente con un retraso de 6 horas, mientras en Londres todo el mundo estaba esperando. I think the man who wrote this on the top of the press handout from Boeing will have a very, very red face indeed this morning. He's right, we have it. No había sido el lanzamiento esperado por Pan Am ni Boeing.
Pero cuando los cansados pasajeros aterrizaron finalmente en Londres, el 747 fue recibido por una multitud entusiasta. Nadie había visto un avión de aquel tamaño. Pronto, los jumbos empezaron a cruzar el globo. Con sus espaciosos pasillos gemelos, el 747 no tardó en convertirse en un éxito entre el público. Los anuncios de televisión cantaban sus méritos. Hasta el fabricante del motor Pratt & Whitney quiso anunciar la llegada de la era de los aviones de fuselaje ancho. The 747, the 70's way to fly. El 747 se convirtió en el avión que todos querían tener. En el avión que debía estar en todas las flotas, el buque insignia de cualquier aerolínea. No eras una aerolínea de prestigio si no tenías un 747. El 747 fue un éxito inmediato. Era la encarnación de la era de los vuelos a reacción y el lujo aéreo. Por primera vez en la historia, la gente podía viajar de forma barata y rápida de un continente a otro. The world has shrunk, they say. It's true, in the sense that air travel has brought places closer in time. The world is smaller. En los primeros 6 meses, el 747 había transportado 1 millón de pasajeros. El precio de los vuelos transatlánticos de ida y vuelta bajó a casi la mitad, hasta poco más de 100 libras. Para las aerolíneas, el jumbo era la gallina de los huevos de oro. I think they're marvelous, wonderful machines. They're more like a flying town hall, I should think. No solo se abarataron los pasajes, los jumbos introdujeron una nueva era de lujo y confort. La compañía responsable del diseño del nuevo interior y de los primeros compartimentos superiores del mundo fue Walter Darwin Tech Associates. Fueron unos años en los que los colores y los tapizados en tonos neón eran muy populares. Y en ese sentido hicimos algunas cosas que, vistas ahora, es posible que no nos gusten tanto, pero que fueron muy bonitas en su momento. El jumbo estaba transformando la industria aeronáutica. Cada 747 necesitaba una tripulación de cabina de 16 personas, por lo que las aerolíneas contrataron a más personas. La azafata de Pan Am, Emilia de Guir, empezó a trabajar en los 747 desde su primer día en la compañía. Pan Am era la aerolínea icónica. Yo no hubiera volado con ninguna otra aerolínea. Eran muy estrictos con el peso. No nos obligaban a llevar faja, pero teníamos que estar delgadas. Emilia no tardó en enamorarse del avión, pero no de cualquier 747, sino de uno de los primeros que compró Pan Am, el Clipper America, matrícula N747PA. Fue amor a primera vista. Era una visión asombrosa. Fue una relación que iba a durar 40 años, pero que empezó mal, con el primer accidente serio de un jumbo. Yo estaba en el Clipper America y habíamos llenado los depósitos de combustible para volar de San Francisco a Tokio, donde tuvimos un gran problema. El piloto calculó mal la velocidad de despegue y se chocó contra las luces de la pista. Nos llevamos una viga que penetró en la cabina tras atravesar la panza del avión y se llevó por delante una fila de 4 asientos. Milagrosamente, esos 4 asientos no estaban ocupados. De lo contrario, hubiéramos tenido kebabs humanos. Pero hubo una persona que no tuvo tanta suerte. Estaba sentada en el lugar por donde entró la viga y le amputó el pie. El accidente había cortado 3 de los 4 sistemas hidráulicos y había dañado el tren de aterrizaje. La situación era crítica. No había otra alternativa que intentar un aterrizaje. Iniciamos el descenso. Fue un aterrizaje muy ruidoso.
pronto se hizo el silencio. Fue un milagro. Pudo haber sido un accidente trágico, pero en mi opinión, el 747 nos salvó la vida. Por increíble que parezca, el 747 de Emilia fue reparado y volvió a volar. Mi historia de amor continuó y disfruté volando en él de vez en cuando. De pronto, el avión desapareció. Al final Emilia conoció el destino de su Jumbo, que ya tenía 40 años, y que ahora llevaba el nombre del fundador de Pan Am, Juan P. Tripp. Parece que acabó sus días en Corea del Sur, convertido en una especie de restaurante. ¡Qué degradante! Luego me dijeron que lo habían desmantelado y que había dejado de existir. ¿Por qué no pudieron conservar un avión como ese para la posteridad? La revolución Jumbo estaba en pleno auge, pero Boeing no se había recuperado financieramente de la enorme inversión realizada. Y estaba a punto de recibir otro golpe. Creo que todos estaban preocupados. Nadie daba por hecho que fuera a conservar el empleo a la mañana siguiente. Se palpaba en el ambiente. En mayo de 1971 se desechó el proyecto que se suponía que iba a dejar obsoleto al 747. Criticando el ruido y la contaminación, los ecologistas persuadieron al Congreso para que recortara los fondos destinados al ambicioso avión supersónico. Boeing despidió a casi 2/3 de su plantilla. Se perdieron 60.000 empleos. Alguien que afortunadamente tenía sentido del humor puso un gran cartel a la salida del aeropuerto que decía que la última persona en abandonar Seattle apague la luz, por favor. Pero aquello no era divertido, fue un golpe de humor agridulce. El cierre estuvo cerca, pero como llegaron más pedidos, el avión que supuestamente se iba a quedar obsoleto salvó a Boeing. Service declared to announce delay to departure of this flight due to late serviceability of the aircraft. No tardó en convertirse en parte de nuestra vida cotidiana. Yeah, I was ready. Obviously, it's not too bad, but the M4 was a bit crowded this morning, I can tell you that. A lo largo de los años 80, aerolíneas como British Airways animaron a los pasajeros a viajar a destinos cada vez más exóticos con la promesa de billetes baratos. A principios de los 90, el número de pasajeros que había transportado los Jumbo ya no se contaba por millones, sino por miles de millones. El 747 había empequeñecido el mundo de una forma que nadie podía haber imaginado. Pero este hijo de los años 70 necesitaba un lavado de cara. Boeing remodeló por completo el Jumbo con el nuevo 747-400. Los sistemas computarizados avanzados eliminaron al ingeniero de vuelo. Los dispositivos de punta alar suavizaron las turbulencias en los extremos de las alas, ahorrando combustible. Con unos depósitos extras, ahora el 747 podía recorrer una tercera parte de la circunferencia del planeta sin escalas. Las mejoras convirtieron al Jumbo en el avión favorito de las tripulaciones, entre ellos el célebre actor y piloto John Travolta. En una escala del 1 al 10, la puntuación del 747 tiene que ser 10. Como embajador de Qantas, Travolta pudo cumplir uno de sus sueños, aprender a pilotar un 747. Pero su instructor no se lo puso fácil. Me complicó las cosas. Apagó 2 motores, tuve problemas hidráulicos, tuve problemas eléctricos, tuve creo que 5 averías graves. También me fallaron los indicadores. Me pasó de todo. Travolta aterrizó sano y salvo, y la experiencia no empañó su amor por el 747. Al contrario. Estás a los mandos de un avión con mucho pedigrí.
Algo de lo que eres consciente cuando lo pilotas. Sabes que tienes un avión debajo de ti. Es algo sólido. Es majestuoso. Hay un dicho, si no es Boeing, no voy. Qantas le ofreció a Travolta su propio 747, que el actor tuvo que rechazar a regañadientes. Me encantaba. Me sentí muy impresionado cuando me lo ofrecieron. Pero yo no soy un jeque. No tengo suficiente dinero para mantener un avión como ese. A un precio que supera los $500 millones, puede que un 747 personal sea demasiado caro para John Travolta. Pero sí hay multimillonarios que pueden permitirse su propio palacio volador jumbo. Greenpoint Technologies ofrece el Aerolift, que te lleva directamente de tu coche al avión y te ofrece 8 suites privadas en la cubierta superior. Hasta la fecha se han vendido 12 de estos aviones personalizados. Los nombres de quienes pueden permitirse los más de $500 millones que cuesta este avión son estrictamente confidenciales. Gracias a su fuselaje ancho y su enorme capacidad, el 747 ha demostrado tener una gran capacidad de adaptación. Durante casi 35 años, los jumbos llevaron a cuestas a los transbordadores espaciales, transportándolos al Centro Espacial Kennedy. El Evergreen Tanker es el extintor de incendios más grande del mundo. Este jumbo puede soltar 75.000 litros de agente extintor de incendios sobre una franja de tierra de 6 kilómetros de longitud. Y este 747 llevó a bordo el observatorio espacial aerotransportado más grande del mundo, el Sofía de la NASA. A 13.500 metros de altitud, la fina atmósfera ofrece vistas del universo que los telescopios terrestres no pueden captar. Los jumbos también han sido adaptados para convertirse en aviones de guerra. Este es el experimental láser aerotransportado YAL-1, diseñado para neutralizar misiles enemigos a una distancia de varios cientos de kilómetros. Pero hay un 747 que es el avión más reconocible del mundo. El Air Force One. Cuando transporta al presidente, vaya al lugar del mundo al que vaya, este avión es un símbolo visible de los Estados Unidos. Demuestra lo que los estadounidenses podemos hacer. Su interior es una combinación de sistemas secretos de comunicación, despachos y suites para el presidente y sus colaboradores. Puede llevar a los periodistas que cubren la información presidencial e incluso cuenta con un hospital totalmente equipado. Todos los militares que hemos pilotado el 747 nos hemos enamorado de ese avión. Es la máquina perfecta. No es solo una Casa Blanca voladora, es también un avión militar. No podemos hablar de los sistemas defensivos del avión, pero cuenta con otras modificaciones que permiten al presidente sobrevivir en un entorno nuclear. Una hora de vuelo del Air Force One cuesta casi $180.000 y el avión está al cuidado de un equipo de 100 personas. Había que sacarle brillo a mano cada vez que volvía de una misión, porque siempre tenía que estar perfecto. Tú representas a los Estados Unidos de América, pero también al Boeing 747 era un avión inmaculado. El Air Force One tiene ya más de 20 años y el gobierno de Estados Unidos le está buscando un sustituto. Y puede que Boeing tenga el avión perfecto, un 747 nuevo. En febrero de 2011, Boeing presentó el 747-8 Intercontinental. En la presentación de esta última encarnación estuvo el padre del 747, Joe Sutter. El 747-8 demuestra que la arquitectura básica del avión inicial era correcta porque se parece al avión original. Aunque lo que me disgusta un poco es que hablé con los pilotos y solían decirme que el 747-400 era su avión favorito y ahora dicen que el 747-8 es su avión favorito.
Boeing se muestra orgulloso de los últimos adelantos del 747-8. El 747-8 es un avión completamente nuevo. Es, con diferencia, el avión de consumo de combustible más eficiente de hoy en día. Su ala es completamente nueva. Es un ala que ofrece una resistencia mínima, incluso volando a gran velocidad. Aunque Boeing ya no puede decir que es el avión más grande, sigue siendo el más largo y el más rápido. En los vuelos de prueba se quedó a menos de 13 kilómetros por hora de ser supersónico. También es muy silencioso. Algunas torres de control no se dan cuenta de que el avión ha despegado porque no lo han oído. Cuando te subes al avión te quedas totalmente impresionado. Sabes que es un 747, pero no es como los 747 que conoces. A pesar de todas las mejoras, el libro de pedidos del 747-8 sigue bastante vacío. Las aerolíneas han mirado a otra parte cuando han querido sustituir a su ya veterana flota de jumbos. ¿Es este el principio del fin del 747? Un serio rival ha sido el superjumbo de Airbus, el A380. Con 2 cubiertas y un fuselaje más ancho, puede transportar 150 pasajeros más. Pero la verdadera amenaza llega de una nueva generación de aviones de solo 2 motores. Aviones como el propio 787 Dreamliner de Boeing. Son aviones que pueden volar tan lejos como el 747, pero dado que son más pequeños, no necesitan centros de conexión tan grandes. Al contrario, te llevan directamente a tu destino internacional. Menos molestias y vuelos más baratos. ¿Cómo ven los creadores originales del 747 esta amenaza a su creación? Los aviones de 2 motores lo han hecho muy bien y han tenido tanto éxito que son una seria competencia para cualquier avión de 4 motores. Creo que el 747 seguirá durante mucho tiempo, pero los aviones de 2 motores son más eficientes que los aviones de 4. Cuando creamos este avión utilizamos 4 motores porque en aquellos tiempos no existían los motores que existen ahora. Pase lo que pase, es muy posible que sigamos viajando en el 747 durante muchos años. Mientras tanto, se calcula que en cualquier momento hay más de 100.000 personas volando sentadas en un jumbo. Creo que seguirán volando durante mucho tiempo. Aún no veo el final del 747. No creo que el 747 desaparezca porque hay muchos y se ha invertido mucho dinero en su futuro. Por eso creo que seguirán con nosotros posiblemente durante toda mi vida. Puede que quede fuera de servicio dentro de unos 50 años, quién sabe. Creo que cuando llegue el momento y dejen de volar, todos los echaremos mucho de menos. El 747 se construyó en apenas 28 meses y con todo en contra. Sus ingenieros se enorgullecen de que su creación será vista con admiración en el futuro. Yo siempre he sentido que el 747 era mi avión. Forma parte de mí igual que yo formo parte de él. Me siento orgulloso porque sé que hicimos un gran trabajo. Diseñamos un avión seguro que a los pilotos les encanta pilotar y en el que a las señoras mayores les encanta volar. Así que ha resultado un éxito.